En nuestro episodio número 126 vamos a escuchar el silencio ensordecedor que se vive en la Cota 905 tras los enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad que dejaron sin garantías a sus habitantes. También les vamos a contar cómo un comprador de un vehículo evitó ser secuestrado. Y por último, escucharemos cómo la pandemia aceleró los cambios en las relaciones laborales. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos a nuestro episodio número 126 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. De este lado, Luis Miquilena, siempre un placer acompañarles semana tras semana con las 3 notas más importantes de cada uno de estos medios. Fíjense ustedes, ya entramos en la semana número 71 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena flexible de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional, y al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela son las siguientes: 293.866 personas contagiadas, 276.952 personas recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente tenemos que anunciar que tenemos 3.392 fallecidos. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario se emiten por parte de los voceros del régimen madurista. Y esta semana nosotros vamos a comenzar visitando el portal Tal Cual y el reportaje Silencio en la Cota 905, del centro hacia adentro suspendidas las garantías. Escuchen bien, en zozobra y con miedo constante viven los habitantes de la Cota 905 en Caracas, luego de que los cuerpos de seguridad hicieran un operativo de 72 horas los días 7, 8 y 9 de julio que dejó más de una treintena de muertos. Algunos incluso debieron desplazarse hacia otras zonas de la ciudad por medidas de protección. La ministra de Interior y Justicia del régimen madurista, Carmen Meléndez, incluso dijo que miembros de la banda también huyeron del lugar. Quiero destacar que las guaridas que tenían, como la gallera y la base de misiones que nombró nuestra vicepresidenta, ellos las destruyeron antes de irse, antes de escaparse por todos lados. Ellos destruyeron la base de misiones, como la pudieron observar en el video que presentó nuestra vicepresidenta. Cuando ellos emprenden su retirada, fueron los que procedieron a incendiarla. La periodista Gabriela Rojas con la información. Poco más de una semana después del tiroteo intenso que se vivió y que afectó a más de 9 parroquias de la ciudad de Caracas, en la Cota 905 y en parte del cementerio, aún no hay normalidad. Sus habitantes están en un espacio sitiado, en una especie de operativo continuo que las autoridades han llamado de contención y en el cual todavía viven con el miedo latente de que les vayan a tumbar la puerta, de que les allanen las viviendas, de que detengan a sus hijos, familiares y por supuesto de los asesinatos que luego son presentados como presuntos enfrentamientos. Esta situación mantiene a la gente en un estado de sospecha, de zozobra, que no le ha permitido que avancen. Muchos de ellos ni siquiera han podido retomar el ritmo normal de sus vidas, sus trabajos, y algo que se siente en el ambiente, lo que ha dejado un espacio tenso, una especie de tregua bastante tensa, en la cual los habitantes ni siquiera pueden dar sus nombres, han sacado a sus hijos y tratan de salir, dejar lo que puedan o de mantenerse allí a la espera de que sean el próximo a que le tumben la puerta. Gabriela, bienvenida. Quisiera preguntarte, ¿se podría decir que hay una especie de toque de queda en la Cota 905? Hola Luis, un gusto saludarlos a todos y a la audiencia que nos escucha. Bueno, hay una situación, vamos a llamarlo una especie de toque de queda no declarado. Los habitantes lo llaman, bueno, una especie de, aquí no hay garantías, suspendidas las garantías. No es algo explícito, pero tampoco es algo que les permita a ellos tener alguna instancia, algún camino, algún mecanismo que les permita a ellos denunciar las irregularidades que están presentando. Sí, evidentemente hay un toque de queda tácito. Y además hay una situación aún peor, que es la imposibilidad de moverse para los que decidieron quedarse en sus casas como una manera de proteger lo que tienen, ¿no? Sus viviendas. Y este toque de queda pues no es como los tradicionales o los que tenemos en nuestra memoria colectiva
de que ocurren durante la noche. Esto es desayuno, almuerzo y cena. Las personas prácticamente encerradas en sus viviendas, salen muy poco por el sector, muy poco por las veredas, y los que están allí, pues nada, que deben salir, dejan papeles en la puerta avisando que están cerca, que por favor esperen o que por favor le pidan la llave a los vecinos que quedan allí atentos para que no se les vayan a meter en la casa. Es como un estado general de encierro, de autoencierro por prevención. ¿Y qué medidas de seguridad pueden adoptar quienes se ven afectados por estos operativos de seguridad? ¿A qué entidad pueden recurrir? Parte del problema es que no hay medidas de seguridad porque los mismos cuerpos policiales son los que ejecutan este operativo y estos allanamientos. De alguna manera vamos a llamarlo allanamientos, ¿no? Porque sabemos que no hay orden judicial, que además en algunos casos pues no se necesita una causa para el allanamiento, simplemente por sospecha, porque le parecen que es un lugar que alguien les ha señalado o que simplemente les parece sospechoso. Entonces, bueno, allí está el problema. Ellos sienten un desamparo de las instituciones porque ¿a quién van a recurrir si son los mismos cuerpos policiales quienes están en la zona? Además son diversos cuerpos policiales, no solamente una única entidad. Hay funcionarios del CICPC, hay funcionarios de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana, hay efectivos de los grupos de FAES, de la FAES, también de la PNB. Por lo tanto, es una diversidad de funcionarios, ¿no? Y todos con autoridades y competencias que se van de alguna manera pisando, ¿no? Entonces los habitantes de la zona están bastante desamparados, sienten que ninguna institución, no se han presentado fiscales del Ministerio Público en los interrogatorios, en los allanamientos, y ellos mismos quisieran decir, bueno, ¿qué pasa aquí con mis hijos? ¿Qué pasa aquí con los detenidos? ¿Cuál es el sistema? ¿A quién vamos a recurrir? Y esa es una pregunta que una y otra vez se hacen los mismos habitantes. ¿A quién recurrir cuando son las mismas autoridades los que están ejecutando estos operativos que no tienen ni fecha ni un final próximo? Encantado de saludarte, Gabriela. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y el trabajo titulado «Conoce cómo un comprador de un vehículo se salvó de un secuestro». Arturo viajó desde el estado Yaracuy a Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, para comprar un camión por $6,000, pero una alcabala lo salvó de una estafa. Al decirle a los funcionarios que se dirigía a hacer ese negocio que había visto a través de una plataforma llamada Marketplace en Facebook, estos acudieron al lugar y mataron a 2 delincuentes que pertenecen a una banda de robo, secuestro y extorsión. La periodista Ruth Lara Castillo con los detalles de este impresionante relato. Arturo tenía al menos 5 días conversando con el supuesto dueño del vehículo que vio ofertado a través de la plataforma Marketplace de la red social Facebook. Nunca notó algún indicio de que se tratara de una trampa. El lunes 12 de julio decidió ir hasta Ocumare del Tuy a cerrar la negociación. La persona con quien siempre se comunicó le parecía de confianza, y más aún cuando le dijo que no tenía que llevar el dinero en efectivo. En ese momento pensó que no perdería nada material. También le atrajo el hecho de que el punto de encuentro sería frente a la sede del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy, en la carretera Ocumare-Santa Bárbara, Cuba. Este lugar, en teoría, debe contar con seguridad, eso pensó. Lo que Arturo ignoraba es que nada de lo que consideraba seguro lo era. Pero ese día la suerte estuvo de su parte, y 1 kilómetro antes de llegar a los tribunales penales fue abordado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la División de Vehículos de la Subdelegación de Ocumare del Tuy, quienes tenían instalado un punto de control frente al urbanismo Ciudad Betania 1, en la autopista Charallave-Ocumare. ¿Hacia dónde se dirige?, le preguntó uno de los uniformados. «Vengo a negociar un carro», respondió Arturo. La respuesta fue suficiente para que los uniformados le solicitaran que se estacionara a la derecha, luego de alertarle del riesgo que corría. A partir de ese momento, uno de los funcionarios tomó el teléfono celular de Arturo y siguió conversando con los estafadores. Arturo se quedó en la alcabala y una comisión policial se fue en su carro hasta el Circuito Judicial Penal. Una vez en el lugar, el supuesto vendedor le dijo que un motorizado lo guiaría hasta su casa. Y así fue. Un hombre a bordo de una moto condujo a los presuntos compradores hasta el sector Las Casitas de Ciudad Betania 2. Una vez que aparcaron en la zona conocida como La Lomita, cuya calle es ciega, salieron al menos 15 hombres con armas cortas y largas.
De inmediato se inició un enfrentamiento. En medio de la balacera, 2 de los delincuentes cayeron muertos. Uno de ellos presentaba registro por homicidio intencional. Hola Ruth, un gusto saludarte. Quisiera saber cuántas personas han sido estafadas a través de esta modalidad. Hola Luis, gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia de 3 en 1. Te cuento que Arturo es la 5ª persona captada por los funcionarios del 6CPC en el punto de control ubicado frente a Ciudad Betania 1 en lo que va del mes de julio. La alcabala la identifican como Marketplace. Fue instalada después de Semana Santa precisamente por la cantidad de personas que han sido víctimas de falsos vendedores de autos. En los últimos 2 meses, funcionarios del 6CPC han evitado que al menos 50 personas cayeran en estas estafas, Luis. ¿Y a quién se puede acudir cuando se tiene sospecha de este tipo de actividades ilícitas? Sí, Luis, las personas que tengan sospecha de este tipo de actividades pueden acudir a la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Ocumare del Tuy, que está a cargo del punto de control de la autopista Ocumare-Charallave frente a Ciudad Betania 1 o a cualquier organismo de seguridad. Nos escuchamos muy pronto, Ruth. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y vamos a cerrar nosotros el episodio de esta semana visitando a nuestros amigos de runrun.es y el trabajo RR Plus titulado La pandemia aceleró los cambios en las relaciones laborales. La llegada de la pandemia al mundo alteró el modo en que todos trabajábamos. La mayoría de las personas nos vimos obligados ahora a laborar desde nuestras casas. Otros incluso han tenido que adaptarse a través de redes sociales y de servicios a distancia a esta nueva modalidad. En un país en donde la conectividad a Internet es una de las peores del planeta, el teletrabajo no parece ser la solución para algunas empresas que han debido salir de personal o simplemente cerrar sus puertas. La periodista Yannaly Fermín con los detalles. Así como el COVID-19 cambió los estilos de vida de todos los seres humanos, el virus también sirvió como acelerador para que se produjeran cambios en las relaciones laborales. Trabajar desde casa ha sido una de las modalidades más implementadas desde que inició el confinamiento en el año 2020. Pero hay trabajos que han tenido que adaptarse, evolucionar y reinventarse, haciendo uso de herramientas digitales y tecnológicas para poder mantenerse en un país que atraviesa por una situación económica bastante compleja desde hace varios años. A juicio de Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, con el rompimiento de las rutinas laborales se han encontrado nuevas maneras de producir que también han traído ventajas y desventajas a las organizaciones, sobre todo en el pago de sueldos y los ajustes de horarios. Por su parte, el socio director de KPMG en Venezuela, Ramón Hostos, aseguró que la pandemia lo que hizo fue mover los cimientos para demostrar que el futuro del trabajo es híbrido, pero que eso solo lo va a determinar cada organización dependiendo de su funcionamiento y de la actividad a la que se dediquen. Sobre los cambios laborales que va a dejar la pandemia del coronavirus, un artículo de la revista Meet Sloan afirmó que los espacios de trabajo futuros deberán ser más flexibles, menos centralizados y más enfocados en las personas para atraer y retener al mejor talento. Y al mismo tiempo, garantizar que estos trabajadores estén motivados y sean creativos, tanto cuando trabajen de forma remota como cuando lo hagan de manera presencial. Si quieres saber más detalles de este reportaje, visita la página web runrun.es. Qué gusto saludarte nuevamente, Yannaly. Cuéntame, ¿estamos preparados en el mundo para asumir estos cambios o algunos todavía se niegan? Hola Luis, un afectuoso saludo para ti y para la audiencia del 3 en 1. Sobre tu pregunta si el mundo está preparado para asumir estos cambios laborales o algunos todavía se niegan, la respuesta es muy simple, porque hemos visto cómo los seres humanos nos hemos ido adaptando a estas nuevas modalidades que ha impuesto la pandemia. Un ejemplo muy claro de esto es el uso del delivery, pues mucha gente prefiere pedir desde su casa, desde alimentos, comida, medicinas, zapatos, ropa, antes de salir y exponerse a la calle. Esto ha sido un cambio bien recibido y que considero va a perdurar por muchísimo tiempo. ¿Y cuál es el futuro del trabajo en Venezuela en donde hay un porcentaje de vacunación tan bajo? En una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, se estimó que el escenario para América Latina y especialmente para Venezuela luce complicado en materia laboral.
El aumento de la desigualdad social y económica, más los problemas que trae la pandemia, pronostican un 2021 de grandes retrocesos en comparación con otras naciones donde ya la mayoría de la población está vacunada. Muchísimas gracias, Yanely. Bueno, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado oficialmente al final de nuestro episodio de esta semana. Un placer haberlos acompañado. Como todas las semanas les pido, por favor, si el contenido les pareció relevante, ayúdennos a llegar a más gente. Envíen el podcast, envíen los enlaces, cuéntenle a un amigo, una amiga. ¿Por qué? Porque al final la información es poder y mientras mejor estemos informados, más poder vamos a tener. Nuestra invitación es a que se cuiden. El tema de la vacunación en Venezuela todavía sigue siendo muy lento y el riesgo de contagiarnos es muy, pero muy alto. Si puedes, quédate en tu casa y si debes salir, recuerda que debes llevar doble tapaboca, alcohol, gel antibacterial y mantener el distanciamiento social. En la producción de este espacio estuvieron Yanely Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompañó una vez más Luis Miquilena. Me despido hasta una próxima oportunidad, hasta la próxima semana. Hasta luego.